conciencia de que, como el mismo Señor dice, todo lo que hagamos al más pequeño de los hombres, de nuestros hermanos, se lo hacemos al Señor. Desde esa perspectiva podemos recuperar y agradecer ese hermoso gesto que realizábamos esta mañana casi a la conclusión de nuestra celebración penitencial. Un abrazo de paz, un abrazo de hermanos. Nos reencontramos entre los que estamos y con el deseo y el anhelo de reencontrarnos también con todos los hermanos de nuestros respectivos presbíteros. Se ocupó de los maestros y su formación. Los examinaba en cuanto a las capacidades para esta enseñanza. Cuidó los textos y la realización concreta de la enseñanza. En cuanto a sacerdote, se preocupó de minimizar la acción deleteria de la ley laicista, pero como buen ciudadano no ha dejado de cumplirla, aprovechando las posibilidades que ella le ofrecía. Sin embargo, con suavidad y firmeza ha llamado la atención a los gobernantes por sus actitudes comprometidas con el liberalismo y el laicismo, en particular en el ámbito de la enseñanza religiosa escolar. Es de destacar, cuarto, que su modo de neutralizar la ley laicista no es la crítica cerrada y amarga, sino la mayor y más entusiasta proclamación del Evangelio y ganar a los enemigos como amigos para su causa. Quinto, el cura no se expide frente al problema de la enseñanza religiosa escolar en la escuela laica o neutra. Se observa más bien una actitud de sumisión a la ley. No critica, contrapone, contrarresta. Sin embargo, no evita la sana crítica a las personas interesadas sin perderse en discusiones estériles e insignificantes. Es lógico que quiera terminar o que quiera avanzar dando alguna indicación sobre el lenguaje brocheriano, que es su mediación comunicativa. Nuestro buen cura Gaucho, pastor de comunidades en las que se hace gala de un particular lenguaje local y donde lo narrativo tiene fuerte vigencia, ha utilizado el lenguaje popular y este estilo narrativo en su comunicación cotidiana y en el anuncio de la palabra con un fuerte impacto educativo y pastoral. Él, dice un artículo en el Diario, es un moralizador que habla al aire libre, en pleno campo, desde su caballo o de su mula. Narrar con un lenguaje popular lo que ha impactado su experiencia es el secreto de la persuasión, la clave de la elocuencia, el valor agregado de su comunicación. Su narración, por el lenguaje simple y popular, actúa en el interior del oyente, suscitando sentimientos, motivaciones, valoraciones que obtienen una transformación vital. Este lenguaje del pastor de Trasierra suscitaba interrogantes y sospechas. Un lenguaje incorrecto, naturalidad excesiva, muy crudo, grosero, poco serio. Miguel Juárez Selman había llegado a defenderlo ante el vicario Jerónimo Clara por el lenguaje que había utilizado en su carta de dimisión. Le escribía así a Clara Juárez Selman: solo me resta, Juárez Selman, que pide disculpas a Clara. Solo me resta pedirle que disimule los términos incorrectos con que Brochero se expresa, que no son sino efectos de una naturalidad excesiva. Por otra parte, su gente sabe que a él le gustaba el gracejo, el cuento y el hacer reír, y que utilizó ocurrencias, dichos, chistes y bromas con amenidad, alegría cordial, el arte para crear una atmósfera, una risa franca. Por ello nunca llegó a la mofa, a la desestima o al desprecio del prójimo, y sus palabras sencillas, espontáneas y gauchas no llegaron nunca a ser vanas ni maliciosas. ¿Cuáles son las motivaciones y convicciones de Brochero respecto al lenguaje? Porque esto es lo que dicen los otros. ¿Qué cosa dice él de sí mismo? El cura habla a partir de objetos del ambiente circundante, parte de lo inmediato, de su espontánea e intuitiva capacidad de observación y de su sensibilidad por el auditorio. Es uno que está en permanente contacto visual con su gente. No tiene papeles como yo delante. Durante la misión en Tucumán, en la zona de Medina, Lules, reconoce el valor comunicativo de su famoso sermón de la vaca negra, con la marca de la estancia de la Trinidad, en el cual él había dicho:
que en el bautismo Dios nos marca no como esa vaca del ingenio de la Trinidad, sino que el signo de la Trinidad nos mete en el alma, donde nada lo borra, ni siquiera la muerte. Y también que otro discurso suyo, que había sido un poco más teológico y bíblico sobre el ángel del Éxodo, no tuvo el mismo efecto. Creo, escribe el obispo de Tucumán, que no me han entendido, ni he sacado el fruto ni la leche de la vaca negra, porque el ángel no tenía ni señal ni marca. En otra ocasión, Consorna comenta las expresiones elogiosas de Fray José de San Alberto, que había hablado muy bien de su oratoria, pero también la ejemplifica. Yo no dudaba, escribe el obispo, que vuestra señoría iría a confirmar lo dicho por José de San Alberto, a donde yo fuera el ángel enviado por Dios para guiar, en expresión del señor San Alberto, a algunos cristianos por los caminos santos de la ley, porque soy tan especial en mis textos y en mis golpes oratorios, como se lo dirá nuestro contemporáneo, el presbítero Cau, cuando en la capilla del tránsito de San Alberto puse de intento como ejemplo unos machos, caballos, que arriábamos para que montaran otros colegiales, le decía seminaristas, al oír el presbítero el texto, que eran los machos tales y cuales, que casi le habían hecho echar un carajo y se lo habían dejado encajado en el gañote, a pesar de ser en ese tiempo muy escrupuloso, se dio con los bastos en el pavimento del presbiterio y medio se escondió tras de unos hombres que también oían la misa. Pero cuando hice la aplicación moral y las reflexiones del caso, dijo Cau, no ha hablado usted, sino el Espíritu Santo. Así que no importaba el carajo, importaba cuando hablaba de la aplicación moral y de las reflexiones del caso. La opción que parece guiar entonces el lenguaje de su anuncio evangélico es la de tratar de ser entendido por su gente. Sin duda, Brochero diría con San Agustín, acepto a que me reprenda el letrado a trueque de que todos me entiendan. Sin duda, Brochero recordaba el consejo de Santa Teresa de no ocultar el ingenio. Sin embargo, el lenguaje pastoral para Brochero depende de la condición de la persona que lo usa. El mismo lenguaje no puede ser igualmente utilizado por todos. Esto es muy bueno que lo tengamos todos en cuenta. El cura manifiesta un fino sentido de equilibrio y de adaptación cuando, por ejemplo, corrige al padre Ciprián, delegado de la obra de la propagación de la fe, como refiere el testimonio de Monseñor Castellano. El célebre padre Ciprián, delegado de la obra de la propagación de la fe, queriéndose adaptar a la gente del lugar, empezó a usar la misma terminología lugareña del siervo de Dios. Y este lo corrigió diciendo, no, padre Ciprián, estas palabras quedan mal en sus labios. Su manera de platicar, su género de oratoria sagrada, es la más original que se pueda imaginar. Es discreto y eficaz. Se amolda al carácter, a la índole, a la capacidad de la gente que lo escucha. Su lenguaje carece de pulimento literario, dice Cárcano. Llama a las cosas como son, sin emplear rodeos, con una franqueza que a veces sorprende, sin adornar nunca su pensamiento con esos florones de trapo viejo que parecen propiedad exclusiva de nuestros predicadores sagrados. Tal género de predicación es comparado con el estilo de otros predicadores. El primer paragón es con el predicador urbano Padre de Vita. Escuchen bien. No cabe sin duda un estricto paralelo entre el cura de Vita y Brochero. Actuando en diverso teatro, cada uno despliega cualidades propias y distintas y procede de diversa manera. El uno es político, cultísimo, y en su lenguaje y en sus maneras, aunque franco y expansivo, se dirige al espíritu de las personas que tienen las virtudes y los defectos de la vida civilizada
y en las que la pureza de la creencia suele estar contaminada por la vanidad y la presunción. El otro se dirige al corazón de gentes sensibles y rústicas. Habla pues en su lenguaje, siente como ellas se sienten, y es como ellas, franco, ingenuo y campechano. Se hace parecer. El uno es italiano, aunque familiarizado con nuestro idioma y nuestras costumbres. El otro es criollo, hijo de las sierras, libre y áspero como ellas. Como tipo característico, como producto genuino de nuestra vida social primitiva, como encarnación del espíritu candoroso de la familia agreste, como representante nato de la religión sencilla y fervorosa de nuestros abuelos, el cura Brochero, que usted nos ha revelado, vivirá en el tiempo, entre las personificaciones típicas que acusan el espíritu, las ideas y las costumbres de sociedades extintas. Ha escrito por Cárcano en 1883. Otra comparación lo pone en relación con otro predicador del ámbito rural, el padre Correa. Hemos tenido ocasión de oírlo predicar al presbítero doctor Correa en una funcioncita de campo de esas en que el cura hace de celebrante y diacomente. No lo hace mal y deja de ver que no carece de inteligencia, si bien su entonación es muy de sobremonte, del Palacio de Justicia, pero tiene un defecto, y es el de enmienda esta falta el señor Correa si quiere que el auditorio no se le retire en ayunas, que habla en griego, que habla sin amoldarse al auditorio. Hacerle literatura a un auditorio rural vale tanto como hablarle en griego. Cuando se predica en ciertos puntos de la campaña, los oradores deben tomarlo por modelo al cura Brochero, quien, como se sabe, al pan le llama pan y al vino, vino. Cuando habla a su pueblo, no siempre dice sermones pintorescos por los ejemplos prácticos que expone. También habla con unción profunda y con penetración en el sentido de las Sagradas Escrituras, que él estudia asiduamente. Su interpretación no es epidérmica, sino ahincada en lo que ellas enseñan. Concluyo. En un tiempo como el nuestro, donde la sensación prima sobre el concepto y el criterio, los hombres de la palabra, de la verdad encarnada, son aún más necesarios. La palabra convoca, crea unidad, y sabemos por lo que nos dice el Papa Francisco que la unidad supera el conflicto. La sociedad, detrás de la búsqueda infinita de sensaciones y de placeres, olvida el criterio del ethos y la necesidad de la verdad que ilumina el misterio profundo de la existencia humana, la verdadera dimensión de su vocación. Justamente, vocación y palabra se reclaman, mas la vocación es palabra. La vocación pronuncia un nombre nuevo, una verdad sobre el hombre, sobre su historia y sobre su camino. Es necesario anunciar la palabra, llamar, convocar, edificar, salir, caminar, llevar a todos la alegría del Evangelio. En el trasfondo de la mente de Pablo VI, su Evangelii Nuntiandi, y de Francisco con su Evangelii Gaudium, la alegría del anuncio evangélico vivida por Brochero puede ser un importantísimo estímulo para reactivar en nuestro tiempo un anuncio iluminado, inculturado, popular, directo, existencial y humano que convence por la fuerza de una propuesta atenta a la totalidad de la experiencia humana. La fuerza de la buena palabra, la fuerza de la palabra buena es una bendición, un don de Dios en medio de los hombres. Brochero lo ha comprendido. La palabra es la herramienta fundamental para la transformación personal y social. El
la forma y el método de reformar a los pueblos. Termino con una invitación a visualizar con la imaginación dos escenas, para darnos una idea de cómo el anuncio de la palabra de Brochero se había ensanchado y alargado en el corazón de su gente. Primera, el cura, ante misioneros y sacerdotes, como lo hemos visto ya en algunas de sus expresiones, o religiosos visitantes, a menudo hacía gala del conocimiento de las verdades de la fe que tenían sus feligreses, del más anciano al más pequeño. Estaba convencido de que su gente estaba imbuida por el conocimiento de la fe. Posiblemente, a veces, algunos le creían poco. El sacerdote jesuita Villarrubia, que había ido al tránsito a predicar ejercicios, encontró a un anciano con un niño en brazos. Se acercó a saludarlo y el anciano le sugirió, palabras textuales: pregúntele, padre, al chiquito en dónde está Dios. El padre, sonriendo como los que no saben o no quieren creer, le hizo al niño la pregunta, a la que, no sabiendo todavía hablar, el niño respondió, alzando su manecita, señalando hacia arriba, hacia abajo y alrededor. Así como sabemos hacerlo nosotros cuando le enseñamos a los chicos en el catecismo, diciendo en el cielo, en la tierra y en todo lugar. A ver, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Niños que no hablan. Segunda escena. Viajen con la imaginación. Criminales, personas fuera de la ley o de vida desordenada, tenían en Brochero un amigo, un confidente, un refugio y un camino de conversión. Un artículo del diario La Carcajada en el año 1876 nos ayuda a entender cómo era el asunto. En Pocho, refiere el diario, el cura Brochero está haciendo prodigios con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo ese paisanaje duro y redomón, como diría el clérigo Novoa. Aquella gente está como una seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado, las malas vidas se han disminuido y por fin Pocho está completamente distinto de lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna y en practicar buenas obras para obtenerla, a tal extremo que, a pesar de la pobreza que reina en todas partes, allí se han recolectado algunos miles para edificar iglesias y una casa de ejercicios. Los recaldes y demás no se pasan sino en la casa de Dios y haciendo obras pías. ¡Qué cambio!, termina el diario. Forma y método de reformar a los pueblos. Me atrevo casi con temor a hacerles una pregunta un poquito irónica. ¿Sucede hoy en día algo semejante en nuestras parroquias, vicarías y santuarios? Cuando estuvimos aquí para la beatificación de Brochero con la RAI, yo fuimos a entrevistar a Monseñor Mario Poli, que todavía tenía que acomodarse en la silla del arzobispado de Buenos Aires. Y él contó una escena que lo hacía pensar mucho en cuánto necesario era, en cuánto importante era la presencia del Papa Francisco, del cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Había invitado un orador para ejercicio, algún curso, no sé qué cosa era, desciende del arzobispado de Buenos Aires a Plaza de Mayo para tomar un taxi y él lo quiere acompañar para ir hasta el aeropuerto. Cuando estaban por subir al taxi, porque él quería ir con él, se acerca un muchacho medio drogado, medio así desaliñado, y le dice: padre,
Padre, dame una monedita, dame un billetito, dame plata, dame algo, padre, dame algo. Ellos se miran, Poli le pregunta al otro, ¿vos tenés algo? Tengo un billete grande, pero no se lo puedo dar. Sí, yo no tengo nada, dice. Y dice, bueno, mirá, dice, no, que no tenemos. ¿Cómo que no vas a tener? Si tenés, dice, me está mintiendo, no tenés, ustedes siempre tienen, ustedes todos tienen. ¿Cómo vas a hacer que me vas a mentir? Así no me mintas, además de decirme que no tenés, me mentí. Bueno, suben un poco fastidiados al taxi, y cuando el taxi parte, el drogado grita, ¡Bergoglio, volvé! La conclusión de todo esto, de todo lo que hemos reflexionado sobre Brochero, yo le pediría a Brochero con una oración muy simple. Brochero, volvé por favor, volvé entre nosotros.
del mismo Jesús. Hemos podido renovar durante estos días la certeza de cerrarlo con un corazón grande, como un hombre de profunda vida interior y de sólida identificación con Jesús, hombre de la comunión. En su vida sacerdotal estaban todos, los de ayer, los de hoy y los del mañana. A nadie dejaba fuera. Buen consejo para nosotros, sacerdotes, obispos, llamados con renovado entusiasmo por el Papa Francisco a salir a las fronteras, ir a las periferias existenciales y geográficas de nuestra época y de nuestras geografías, para que nadie quede fuera de la invitación a gozar los gozos del reino. Brochero lo entendió y lo vivió hace más de 100 años por estas tierras. Iba al encuentro de todos, buscaba a todos, especialmente a los más alejados. Hemos visto en estos días como parte del lema de este encuentro. Buscaba a los más alejados y a los mal vistos a los ojos del mundo, porque él, lleno del corazón de buen pastor, buscaba y amaba a todos. Y a todos deseaba llevar la amistad y el encuentro con Jesús. Su predicación era Jesús. Su trabajo, su corazón de cura era llevar a los suyos a Jesús, camino, verdad y vida. Su vida era predicación. Su vida misma nos lleva a Jesús. Es esta una buena invitación para imitarlo en nuestro ministerio. Para nosotros, pastores, necesitados sin duda de modelos creíbles imposibles, aquí hay una buena escuela. El texto del Evangelio que hemos escuchado nos muestra el rostro del Padre que busca sin cansarse y que sale al encuentro de todos. Y a todos, Brochero lleva la riqueza del Evangelio. Brochero visita, busca, acompaña, está, porque sabe que nunca se deja de llevar y de dar a aquel que lo ha encontrado y que ha descubierto el amor que le tiene. Nos recuerda Francisco del Evangelii Gaudium que el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza por sí misma son expansión. Por sí misma son expansión. Evangelio que nos habla a la vez de alegría del encuentro, de pastor y de ovejas, pastor que busca porque no quiere que ninguna se pierda. Toda la palabra que hemos escuchado hoy nos habla de Brochero. Él es la actualidad de Jesús, configurado con Él, es la actualidad del Evangelio. Constatamos aquí lo que hace presente y permanente a los santos. Lo que hace que un santo no sea un mero recuerdo del pasado o ni nostalgia de alguien bueno que vivió tiempo atrás. Y lo constatamos porque su permanencia y su presente siempre es la configuración con Jesús, eterno presente, porque Jesús vive en los santos. Nos atrae Brochero porque representó la vida de Jesús. Además de su vida entregada, ejemplo para todos, Brochero nos da la gracia, nos da la gracia de recuperar el poder hablar de la santidad y de desearla. Ciertamente podemos ver a Brochero en su humanidad, como nosotros, en su fragilidad, como lo compartió Francisco el día de la beatificación del Papa. Un hombre como nosotros. La santidad es posible porque a ella fuimos llamados. La santidad, como nos recordaban el Monseñor Robay y el Padre Meredith, implica un camino cuyo punto de partida está en el deseo mismo de ser santos. Robay nos compartió el primer día de nuestro encuentro que lo que caracteriza más y mejor a Brochero fue la caridad pastoral. Caridad pastoral que es el reflejo del amor de Jesús, que nos amó hasta el extremo. Y esa caridad debe ser una realidad tal en nosotros que no solo es importante lo que hacemos, sino la donación de nosotros mismos. Somos para. Brochero entendió bien lo de Agustín, con ustedes cristianos, para ustedes obispos. Este para también debe ir acompañado por el olvido de sí, de servicio, de búsqueda del bien del otro. Este para
bien vivido, nos preserva de la tentación de ser autorreferenciales. Quizá la causa de muchas defecciones o tristezas y caídas de ánimo en el ministerio tengan como punto de partida el mirarse uno en primer lugar, buscando agradarnos, peligro siempre posible y presente. Padre Mario Orllanos ha venido desde Roma precisamente al séptimo encuentro nacional de sacerdotes que acaba de finalizar en Villa Cura Brochero. Háganos una reflexión de lo acontecido, de lo escuchado, de lo transmitido. Con mucho gusto. El encuentro que hemos vivido es una experiencia muy profunda y muy amplia, muy densa en el corazón de los sacerdotes. He notado momentos de gran conmoción emotiva por el contacto con la figura de Brochero, por los testimonios recibidos, por las personas que nos han ayudado a reflexionar en estos días, dándonos un conocimiento que a mi modo de ver nos hace descubrir que Brochero es mucho más grande de lo que pensamos. Hemos llegado tal vez a rascar la costrita de la grandeza de Brochero, pero no hemos llegado seguramente a ponerlo en toda su amplitud. Y me parece que queda el desafío para seguir conociéndolo. La sensación que tengo del encuentro de los sacerdotes ha sido un encuentro profundo, un encuentro verdadero, alegre, feliz, que ha renovado el ser sacerdotal de todos nosotros y que nos ha dado una perspectiva de vida y de compromiso con la gente, con la cultura, con la patria muy grande. De verdad, solamente agradecer a Brochero y con él a Dios. Bueno, muchas gracias, Padre Mario, y buen viaje a Roma. Gracias, un saludo a todos nuestros televidentes.